el pan que da la vida. Evangelio de hoy, misioneros redentoristas. Del segundo libro de Samuel. En el capítulo 11, versículos del 1 al 4, del 5 al 10 y del 13 al 17. A la vuelta de un año, en la época en que los reyes suelen ir a la guerra, David envió a Joab con sus servidores y todo Israel. Masacraron a los amonitas y sitiaron Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Una tarde David se levantó de la cama y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde allí divisó a una mujer que se estaba bañando, de aspecto muy hermoso. David mandó averiguar quién era aquella mujer, y le informaron: es Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías, el hitita. David envió mensajeros para que la trajeran. Ella volvió a su casa, quedó encinta y mandó este aviso a David: estoy encinta. David entonces envió a decir a Joab: mándame a Urías el hitita. Joab se lo mandó. Cuando llegó Urías, David le preguntó cómo se encontraba Joab y la tropa y cómo iba la guerra. Luego le dijo: baja a tu casa a lavarte los pies. Urías salió del palacio y tras él un regalo del rey. Pero Urías se acostó a la puerta del palacio con todos los servidores de su señor y no bajó a su casa. Informaron a David: Urías no ha bajado a su casa. David le invitó a comer con él y le hizo beber hasta ponerle ebrio. Urías salió por la tarde a acostarse en su lecho con los servidores de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab, que le mandó por Urías. En la carta había escrito: pongan a Urías en primera línea, donde la batalla sea más encarnizada. Luego retírense de su lado, para que lo hieran y muera. Joab observó la ciudad y situó a Urías en el lugar en el que sabía que estaban los hombres más aguerridos. Las gentes de la ciudad hicieron una salida. Trabaron combate con Joab y hubo bajas en la tropa, entre los servidores de David. Murió también Urías el hitita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 50. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Misericordia, Señor, hemos pecado. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos. Capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días sin que él sepa cómo. La semilla germina y crece y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también:
¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión de las lecturas. Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Este capítulo 11 del segundo libro de Samuel nos muestra al rey David, el rey amado por Dios, el rey bendecido, el que ha recibido la promesa de una descendencia que será eterna, de donde nacerá el Salvador, el verdadero rey de Israel. Y sin embargo, siendo el hombre elegido por Dios, siendo el ungido de Dios, tiene una fragilidad muy grande. Cometió un adulterio con Betsabé. Le pareció hermosa y se dejó atraer por la belleza física de esta mujer. Y después, cuando se enteró de que estaba encinta, trató de ocultar el delito, trayendo a su esposo, que era un batallador, y lo trajo para que estuviera con su esposa y de esta manera ocultar el pecado que él había cometido. Sin embargo, el militar Urías, pensando en sus compañeros de batalla, no quiso acostarse con su esposa. El rey lo había llevado a la mesa a comer, el rey lo había emborrachado, había utilizado todos los medios para convencerlo, pero no lo había logrado. Finalmente manda matar a Urías, porque lo manda poner al frente de batalla, al lugar más riesgoso. Este texto nos muestra la parte más frágil de la persona humana del rey David. David no es un dios, es humano, demasiado humano. Y siendo demasiado humano, ha sido un hombre que ha caído en el pecado, que ha vivido la experiencia del pecado, que sabe lo que es el adulterio, que sabe lo que es el homicidio y que tiene conciencia de su pecado, porque se sabe amado de Dios. Si no sintiera el amor de Dios, no sentiría también la culpa, el peso de su pecado. Mirando al rey David, también nosotros nos reconocemos frágiles y pecadores, pero necesitamos la mano misericordiosa de Dios. Necesitamos que Él nos tome como a la oveja perdida, nos lleve sobre sus hombros y reconstruya nuestra vida con su perdón, con su misericordia, con su amor. Tomando el versículo 34 del capítulo 4 de San Marcos que acabamos de escuchar, queremos pedirle al Señor que Él nos trate como a sus discípulos, que nos explique todo en privado, porque nosotros necesitamos coger la palabra que Él ha pronunciado, escucharla, orarla, reflexionarla personalmente, contemplarla y tratar de vivirla. Dos parábolas nos muestra este evangelio del día de hoy. Primero, el Señor está hablando del reino de Dios y dice que se parece a una semilla, que el sembrador la siembra y no alcanza a notar los signos de crecimiento. Si nosotros tuviéramos una lupa gigantesca y pudiéramos ver la semilla de arroz, la semilla de maíz, las distintas semillas que se siembran y pudiéramos filmar poco a poco los distintos detalles de crecimiento y de transformación que va teniendo una semilla en la noche, en la mañana y en la tarde, nos sorprenderíamos de ver cómo crece esa semilla y cómo se transforma hasta llegar a dar fruto. Así también es el reino de Dios. Necesitamos la lupa de la fe, la lupa de la luz de Dios, la sabiduría de Dios, para poder ver todos los signos de la presencia del reino en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Basta mirar cómo hemos ido creciendo desde la infancia, la adolescencia,
la juventud, cómo hemos ido avanzando. Basta mirar la historia de una familia desde el día en que se conocen como novios la pareja, luego el matrimonio y luego el crecimiento de su hogar. Hay muchos signos. Contemplarlos y agradecerlos en la presencia del Señor porque ya están dando fruto. La segunda comparación tiene que ver con el tamaño de la semilla. La semilla del reino de Dios es pequeña. Los signos de la presencia de Dios son pequeños. Necesitan oración, necesitan contemplación. Contemplar no es perder tiempo. Contemplar es hacer silencio. Contemplar es tener paz para ver que a pesar de que nosotros todavía no vemos frutos, sin embargo, esa semilla de la palabra de Dios, esa semilla que el Señor ha sembrado en nuestra vida del Evangelio, va a dar fruto tarde o temprano. Que el Señor hoy le dé tiempo en su vida, en medio de su trabajo, para que contemple los signos del reino de Dios en su vida y usted se maraville de la obra que está realizando el Señor en su corazón y en la historia de su vida y de su familia. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.